Hola, buenas. Vamos a iniciar nuestro tercer laboratorio que va básicamente enfocado a los ensayos destructivos. Como en el laboratorio anterior vimos los ensayos no destructivos que nos entregaban algunos parámetros resistentes o una estimación de estos parámetros resistentes, los ensayos destructivos nos entregan este parámetro de forma más exacta. Entonces, con el primero que iniciamos es el ensayo de compresión en probetas cúbicas y cilíndricas. Para esto, ¿qué necesitamos? Aparte de las probetas, una prensa de ensayo que esta debe ser capaz de resistir la carga que se le va a aplicar a la probeta y aparte debe entregar una velocidad de forma progresiva, que significa que esta carga se va a entregar de forma proporcional a la primera aplicación. Después necesitamos una regla graduada o un pie de metro y una balanza. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es determinar las masas de las probetas, sus dimensiones que están normadas, y luego en la prensa tenemos que ubicar la cara de llenado hacia el operador. ¿Cuál es la cara de llenado? Si nosotros recordamos, nosotros acá tenemos nuestro molde, ejemplo de la probeta cúbica. Este es el molde de la probeta cúbica y nosotros llenamos. Esta es nuestra cara de llenado. Entonces, acá tenemos nuestra prensa, que es nuestra maquinita, y posicionamos nuestra probeta cúbica con la cara de llenado de frente al operador. Significa que nosotros tenemos que estar mirando la cara de llenado de la probeta cúbica. ¿Ya? Después, posicionar las probetas con la cara de refrentado en la placa inferior, y en la cúbica con la cara de llenado hacia el operador. Ya que, como lo vamos a ver después, las probetas cilíndricas se tienen que refrentar. Bueno, posicionada nuestra carga, nuestra probeta, tenemos que aplicar una carga entre 0.5 hasta 0.25 megapascales por segundo. La probeta va a resistir. En el momento vamos a ver la prensa está monitoreada por un computador en el cual nos va a empezar a entregar, se va a empezar a aplicar la carga y nos va a empezar a entregar un gráfico. El gráfico llega hasta su punto máximo y de ahí empieza a descender. Entonces, esta es la carga máxima la cual se tiene que registrar. Acá están las medidas. Ahí dice que es la cara de llenado, que es la que tiene que ir de frente al operador en la probeta cúbica, y las dimensiones que hay que hacerle a cada tipo de probeta. Y estas tienen que ser registradas. En el caso de las probetas cúbicas tenemos que medir sus dos lados y sus dos anchos, las 4 alturas por cara. Y en la probeta cilíndrica tenemos que medir los dos diámetros, estos tienen que ser perpendiculares, y las dos alturas que tienen que ser paralelas. Bueno, cuando nosotros ya, como decía en el gráfico, llegamos a nuestra carga máxima, la probeta tiene que presentar cualquiera de estas tres primeras tipos de rotura, ya sea de forma piramidal, que sea hay como que un poco más esbelta, o con el primer tipo de fisura. Si se presentan este tipo de probetas, este tipo de fisuras, se tiene que descartar el ensayo, ya que tal vez un ejemplo, si nosotros tenemos nuestra prensa y aquí hay piedrecitas y nosotros llegamos y ponemos nuestra probeta, estas piedrecitas tal vez nos provoquen
esfuerzos de tracción, que obviamente nosotros no queremos y no tiene una base totalmente plana. Nosotros buscamos también la planeidad en estos casos. Lo mismo pasa con las probetas cilíndricas. Tienen que presentar los 4 primeros tipos de roturas, y si es que nos encontramos desde la letra A hasta la K, tiene que descartarse el ensayo. Bueno, ya vimos el ensayo que se realiza en las probetas cúbicas y cilíndricas. Ahora tenemos que ver qué ensayo se les hace a las probetas prismáticas que vimos en el primer laboratorio. Y estas probetas sirven para el ensayo de tracción por flexión. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es? Hay 2 tipos de aplicación de carga. El primero se aplica a P medios en los límites del tercio central de la luz de ensayo, cuando las probetas son mayores o iguales a 150 milímetros. Por el otro lado tenemos la carga simple de P, significa que se aplica al centro en probetas con dimensiones menores a 150 milímetros. La luz de ensayo debe ser mayor o igual a 3 veces la altura de la probeta en el caso de aplicar en los límites del tercio central. Significa cuando la carga se divide en 2. Y en el otro tipo, la aplicación, la carga de carga, la luz debe ser 2 veces a la altura de la probeta. La distancia entre los apoyos y el borde debe ser mayor a 2,5 centímetros. Entonces, si la aplicación de apoyo es mayor a 0,1 milímetros y menor a 0,4, se acepta el uso de láminas de cuero o material sintético. En el caso de ser mayores se debe refrentar la probeta. Eso lo vamos a ver después. Entonces, ya posicionada también nuestra probeta prismática, se debe aplicar la carga entre un 3 a un 6% de su rotura y verificar que todos los apoyos se encuentren en su lugar para continuar con la aplicación de la carga en una razón uniforme entre 0,86 y 1,21 megapascales partido minuto. También se pone un gráfico y se registra la carga máxima del ensayo. Después se tiene que calcular o medir el ancho promedio y la altura promedio para poder ingresar los datos a la fórmula y obtener la resistencia de tracción por flexión. Entonces, ¿a qué me refiero? En este caso, la cara de llenado siempre tiene que ser también la que está de frente al operador. Entonces, aquí es cuando nosotros aplicamos a P medios. Esta distancia tiene que ser mayor a 2,5 y acá esta es la luz de ensayo. Ahí. Y cuando la probeta, aquí en este caso, fisura por el centro, se fractura, nosotros tenemos que medir, tenemos que calcular el promedio de los 3 ant y de las alturas. Bueno, cuando nosotros ya tenemos una estructura ya construida, podemos extraer sus testigos a través de todo lo que nos especifica la norma 1171. Entonces, ¿qué es un testigo? Es una probeta extraída de un elemento de hormigón endurecido de acuerdo al procedimiento de esta norma. ¿Cuál es la altura original? La altura del testigo antes de ser preparado para el ensayo correspondiente. Significa que es la altura del testigo que uno obtiene en terreno. La altura de corte es la altura del testigo después de cortado o rectificado. Y la altura de ensayo es la altura después de ser refrentado o rectificado. Y la esbeltez del testigo es el cociente entre la altura de ensayo y su diámetro.
Entonces, para hacerles una idea, nosotros tenemos, por ejemplo, que ya extraemos nuestro testigo y lo ponemos sobre una mesa. Nuestro testigo va a quedar en sus caras, imaginémonos que es cilíndrico, ¿ya? Entonces, si el pavimento, el muro o la losa tenía una terminación rugosa, esta va a ser la altura original, con la que nosotros, el espesor del elemento. Entonces, como nosotros sabemos, este tipo de terminación que está en contacto de la placa no nos sirve. Entonces nosotros tenemos que cortar el testigo, que ese nos va a dar la altura de corte. Ahí sí, porque dice después de ser cortado o rectificado, que significa que yo rectifico sus caras. Algunas veces no son cortados, sino que pueden ser pulidos o darles una terminación más fina. Luego, la altura de ensayo es la altura del testigo. Después de esto, vamos a tener nuestro testigo y este va a ser refrentado con un material específico que queda así, y esta es la altura de ensayo, ya que después del refrentado se incorpora a la prensa del ensayo de compresión. Bueno, y la esbeltez, como dice, es cociente entre la altura y el diámetro del testigo. Los testigos, ¿para qué nos sirven? Primero, para medir espesores, que debe tener un diámetro mayor o igual a 50 milímetros, y el espesor siempre es para pavimentos. Además, el diámetro debe ser a lo menos 2 veces el tamaño máximo del árido. Como lo vemos en la foto, ahí está el pavimento y se extrajo un testigo, entonces sí se verifica también el espesor de este. Luego, ¿para qué también extraemos testigos? Para determinar la resistencia, como lo había dicho, de un elemento con hormigón ya endurecido. Bueno, dice, para este caso se presentan las mismas condiciones del diámetro máximo, y tenemos que aquí hay otro factor que es la esbeltez, que dice la cual debe estar entre 1 y 2, siendo preferible la esbeltez 2. ¿Por qué? Que así se asemeja más a una probeta cilíndrica. Nosotros sabemos que la probeta cilíndrica tiene un diámetro de 15 centímetros y una altura de 30. Por ende, tiene una esbeltez de 2. Entonces, si nosotros queremos como volver a realizar el ensayo de compresión que se hizo a ese elemento, que se hizo con una probeta con una esbeltez 2, también su testigo tiene que ser de forma representativa a el ensayo que se le hizo con las probetas, con su hormigón fresco, cuando se confeccionaron. Entonces, la resistencia mínima del elemento debe ser mayor a 8 megapascales. Y si no se conoce su resistencia, el elemento debe tener una edad igual o mayor a 14 días. Bueno, y esto siempre que no se debe afectar a la estructura. Entonces, las zonas de extracción, ¿cuáles son? Estas deben evitar las armaduras. En el caso que no se pueda, la armadura debe estar de manera perpendicular a la aplicación de la carga, ya que si está de forma paralela, esta puede sumar resistencia al elemento. En el caso de los muros, se debe realizar en el tercio central de la altura de hormigonado, siempre que no esté dentro de los 30 centímetros de alguna junta de dilatación, junta de hormigón, perdón. Entonces, tenemos nuestra altura de hormigonado, calculamos el tercio y extraemos el testigo como se ve en la foto. Bueno, ahí es un muro y la testiguera está de forma horizontal, y en los pavimentos se pone de forma perpendicular
a la superficie. Entonces, bueno, ya extraemos el testigo. Después de eso, al igual que las probetas cilíndricas, tenemos que aplicar su refrendado. ¿Qué nos hace el refrendado? Nos permite obtener una cara de ensayo uniforme para poder resistir de manera la carga sobre la probeta. El refrendado de las probetas se puede realizar a todas las resistencias a compresión que éstas tengan. Son las probetas cilíndricas o prismáticas para los ensayos de tracción por flexión o por hendimiento. Se refrendan en líneas de 20 milímetros, más o menos 5, de ancho, que no presentan los bordes de las probetas en más de 3 milímetros. Entonces, acá tenemos nuestra probeta ya lista o nuestro testigo con la altura de corte. Luego, este es el dispositivo de llenado, pues se aplica el refrendado. Se pone la probeta. Este refrendado llega a altas temperaturas, en la cual se solidifica y se adhiere a la probeta, y ahí aparece la probeta con su primera cara. Esto se tiene que aplicar a ambas caras del ensayo.